Recordamos que el mensaje de hoy, el título es El poder fundamental. Y ese poder fundamental es el que tenemos que disfrutar nosotros como creyentes para poder tener la respuesta de conquistar el mundo, que es un mundo caído. Porque cuando nosotros vamos estudiando la palabra de Dios y vamos yendo desde Génesis hacia adelante, vemos que hay un poder que ha hecho que el mundo caiga. Si vamos a Génesis 3, encontramos a ese ser humano caído. Génesis 6, capítulo 6, cuando habla en la historia de Noé, cómo el ser humano se había engrandecido y en su corazón solo estaba hacer el mal, esos gigantes, como dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 11, ese ser humano también que pensaba que podía alcanzar a Dios a través de la Torre de Babel, es el poder del hombre caído. El hombre caído tiene capacidad para hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Pero también vemos a través de la palabra cómo el enemigo de Dios también tiene mucho poder. Hay muchos enemigos, por ejemplo, Egipto fue una nación importante que estuvo esclavizando al pueblo de Dios. Poder de los enemigos de Dios. Los filisteos que estuvieron guerreando durante tanto tiempo y muchas veces venciendo al propio pueblo de Israel. Poder de los enemigos de Dios. También Roma. Roma se estableció como una nación que estuvo conquistando también al pueblo de Dios. Podemos hablar también de los asirios, de Babilonia y de tantos pueblos que vencieron en algún momento a Israel. Pero finalmente nos damos cuenta de que detrás de todo ello hay una capacidad, hay un poder, que es el poder de nuestro enemigo, de Satanás, como se ve claramente en Génesis 3, o el apóstol Pablo lo dice a los Efesios, en el capítulo 2, hablando de ese príncipe de la potestad del aire, cómo gobierna el mundo y cómo manipula y obra en la oscuridad a todo y a todos. También Gálatas 1:8, el apóstol Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Porque Satanás es lo que hace, ¿no? Como un ángel de luz, dice la palabra que a veces se nos presenta. Vemos a veces por internet personas muy capacitadas, pastores o apóstoles o profetas o el término que sea, con gran palabra, con gran capacidad, pero a veces nos damos cuenta de que no tenemos que hacer caso a lo que brilla, sino tenemos que darnos cuenta de que el evangelio que tenemos que seguir es como el que Pablo dice, ¿no? El que se ha presentado claramente a través de la palabra. Pero hay mucho poder en el mundo, personas muy poderosas, muy capaces. Sin embargo, nosotros tenemos que disfrutar del poder fundamental. No es una coincidencia, la semana pasada hablamos de la sanidad fundamental, hoy estaremos hablando de este poder fundamental, pero para entender el poder fundamental y para poder entender el texto, voy a hacer lo que hacía todos los domingos un pastor en Corea, que era, el primer punto es, vamos a entender el texto, es la explicación del texto, y después ya damos la aplicación. Él lo hacía de esta forma. Y para ello, ya os he colocado aquí el texto, lo he puesto en dos colores, con algunos detalles, porque es importante que lo vayamos viendo poco a poco. En primer lugar, Pablo estaba escribiendo a los corintios en estas palabras, está hablando a la iglesia de Corinto. Y vemos como digamos que acontecimientos que se hablan aquí tienen que ver con el capítulo 18 de Hechos, que fue cuando Pablo llega por primera vez y tiene un primer encuentro en la iglesia de Corinto. Llega después de estar en Atenas, está encontrándose con dos discípulos, Aquila y Priscila, que estaban con él en estos acontecimientos narrados. Finalmente, cuando Pablo estaba predicando en la sinagoga, es expulsado. Pero no solamente es expulsado, sino que luego además los judíos se unen a una y quieren llevarle ante el procónsul para que le expulse o para que le castigue o a saber para qué. Y él pues se lava las manos porque no era asunto suyo. Tema de los judíos es problema de los judíos. Y en esos momentos va a una casa de misión y sigue predicando el evangelio y muchos se convierten a Cristo.
Pero es curioso cómo Pablo se muestra tan sincero en esas circunstancias. Está hablando de un problema que él tenía, es decir, debilidad, temor, temblor. Es muy curioso, ¿verdad? Ver a alguien tan grande y tan capaz hablar de una forma en primera persona tan baja, ¿no? tan sensible para él. Pero es la realidad, porque es como él se mostró ante los corintios. Siempre tenemos la imagen del apóstol Pablo como muy grande, muy capaz, ¿no? Grande me refiero a personalidad, a puesta en escena, a palabra, pero no es lo que los corintios experimentaron aquí, ni muchísimo menos. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué le pasa a Pablo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te estaba pasando en el capítulo 18 de Hechos? ¿Qué es lo que aquí vienes a referenciar en tu primera carta? Puede ser cuando en el capítulo 12, versículo 7, habla del aguijón en la carne. Lo puedo leer, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enalteza sobremanera. Puede quizá ser esto, algo físico, una dolencia. Hay veces que los expertos dicen, bueno, hay alguna carta, no recuerdo cuál era, donde dice, mirad con qué letra grande os estoy escribiendo, posiblemente por quizá un problema de visión. En algún viaje misionero él estuvo en alguna zona donde había mucha malaria, puede ser una malaria, puede ser alguna enfermedad crónica, pero también puede ser un problema de ánimo y estrés. Pablo tenía que ir y estar viajando y entrando en ciudades donde sabía que iba a encontrar hostilidades. Pablo, como hemos visto en el capítulo, y lo podéis leer en casa, 18 de Hechos, entra en la sinagoga, es expulsado, le echan, van a por él, le persiguen, intentan condenarle. Es decir, Pablo estaba pasándolo mal. Era un momento difícil y complejo, de muchas formas. No era una persona siempre bien recibida, porque en el capítulo 18 vemos que Pablo estaba trabajando con Aquila y Priscila, que hacían tiendas. Y de una forma muy simple podemos traducirlo que era un peletero. Él trabajaba con la piel, con el cuero de los animales. Era un artesano. Pero para aquellos que tienen una clase social un poco más alta, trabajar con las manos era algo bajo. ¿Cómo vas a trabajar con las manos? Si lo importante que es la sabiduría, es la retórica, eso es lo importante, y más en una ciudad griega donde la filosofía estaba tan desarrollada. Así que Pablo estaba pasándolo mal, estaba mal. Posiblemente fuese un problema de desánimo que estaba sintiendo, un momento difícil para él, caído. Quizá se juntó todo, alguna enfermedad también puede ser, pero lo que importa es lo que nos dice el texto, es cómo él se encontraba. Y Pablo tiene una respuesta. En primer lugar, Pablo comprende su misión. Pablo entiende lo que tenía que hacer. Hemos puesto en cursiva y también subrayado palabras que declaran claramente cuál era la intención. Es decir, verbos de acción. Es decir, yo fui para anunciaros, fui, me propuse, estuve, prediqué, demostración. Es decir, él sabía que su trabajo era ir y predicar el Evangelio. ¿Estaba enfermo o estaba deprimido o en un momento difícil? Sí, pero aún así entiende cuál es su misión. Y Pablo determina hacerlo. Comprende la meta y además la cumple. Pero si estaba mal, sí, pero la meta la cumple. Y esto es lo importante. El apóstol Pablo además tiene el apoyo de la iglesia de Filipos, que juntamente con Timoteo y Silas le llevan las ofrendas de la iglesia para que él pueda dedicarse enteramente a la predicación del Evangelio. En segundo lugar, él se queda a pesar de las dificultades. En el Hechos 18, 6a, es decir, la primera parte del 6 y el 12, nos está hablando de todas estas dificultades y problemas. Pero él permanece en la ciudad. Él se queda predicando el Evangelio con los discípulos que se estaban levantando. Y finalmente actúa con poder. Versículo 4, la segunda parte, demostración de espíritu y de poder. Versículo 2,
predicando solamente el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la cruz. Y Pablo tiene que defenderse a sí mismo. Tiene que defenderse porque, a pesar de las pocas demostraciones de su persona, estaba la obra de Dios por detrás. Así que tiene que defender lo que Dios estaba haciendo en él. Segunda de Corintios 10:10 vuelve a explicar esto, porque se ve que esto causó un gran daño para algunas personas. Dice, porque a la verdad, y estamos hablando de la segunda carta, dicen, las cartas de Pablo son duras y fuertes, pero la presencia corporal es débil y sus palabras menospreciables. Eso es lo que dicen del apóstol Pablo. Sus cartas se le escribe muy bien, pero cuando viene está débil y encima sus palabras no son tan buenas y tan bonitas como los otros. Esto es lo que dicen del apóstol Pablo. Así que a lo mejor la imagen que nosotros tenemos de él hay que cambiarla un poco. A lo mejor era una persona más débil y más incapaz de lo que pensamos. A lo mejor Pablo estaba más dependiente de la obra de Dios que de su propia capacidad. Qué curioso, ¿verdad? Se menosprecia la capacidad y el poder que Pablo tenía. Se menosprecia la capacidad y el poder de Pablo, pero Pablo, ¿qué es lo que hace? Dice, es verdad. Yo puedo ser débil e incapaz, pero ¿qué es lo que muestra? Pero Dios tiene poder para hacerlo todo. Es decir, al final, la obra del Espíritu y de poder de Dios sobrepasa mi capacidad humana y pone y resalta la obra de Dios. Recuerda que lo que marca la diferencia es la predicación del Evangelio y no nuestra sabiduría y nuestra retórica. ¿Y qué es lo que también recuerda? Versículo 2, que el mensaje y el mensaje de la cruz nos recuerda nuestra humildad, más allá de ese mensaje a veces de capacidad y de poder que nosotros hablamos. Porque Pablo se da cuenta y sabe que tiene un límite, tiene un poder limitado, pero más allá de ese poder limitado está el poder fundamental del Evangelio. Así que esto es el texto que hemos leído. Esto es la explicación y esto es un poco un estudio, y aquí nos podríamos quedar, más o menos. Todos podríamos sacar nuestras conclusiones y nuestras aplicaciones. Pero nosotros vamos a hacerlo aquí todos juntos. Vamos a entender, en primer lugar, y este ya es el segundo punto, que no tenemos ni somos nada. Si el apóstol Pablo era alguien con una presencia débil y menospreciable, ¿qué somos entonces nosotros de cara al mundo? Primera de Corintios, capítulo 1, unos versículos antes, del 28 al 31. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que Dios escogió lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que sí es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo. Nos quedamos con el primer versículo, lo más bajo, despreciado y lo que no es nada. Esto es lo que somos. Somos personas de lo más bajo, personas despreciadas en algunos casos, y comparado con la inmensidad del mundo, no somos nada. No somos nadie. Pero somos escogidos por Dios. Y me gusta ver este texto de las dos formas, porque por un lado me quedo con lo negativo, ay, Dios dice que me ha escogido porque no soy nada. Quédate con lo positivo, eres un escogido. No el motivo, es que eres un escogido. En segundo lugar, es que hemos sido llamados a su presencia. Y eso no es la bendición de cualquiera. Nadie puede estar en la presencia de Dios más aquellos que han sido llamados por Él. Y en tercer lugar, estamos unidos en Cristo. Estas tres respuestas las encontramos si somos capaces de ver más allá de los insultos que nos podemos tomar. Así que gracias Dios, porque soy de lo más bajo, soy despreciado y no soy nada, porque más allá de ello tú me has escogido, tú
me has llamado a tu presencia y me has unido con Cristo. Así que, hermanos, cuando penséis que no sois nada, pues asentid con la cabeza, no soy nada. Pero siendo nada para el mundo, lo soy todo para Dios. Y este es el valor que nosotros tenemos, que sin el poder y la capacidad del ser humano, yo tengo un poder fundamental, que sobrepasa mucho a lo que yo soy y lo que yo tengo. ¿Podemos o tenemos algo de lo que gloriarnos o jactarnos, como le gusta decir a la Reina Valera? Pues no, porque todos tenemos nuestros aguijones y tenemos nuestras tristezas. ¿Sí o no? Preguntarle a la esposa Juana Mari, a la pastora Juana Mari, preguntarle, oye, ¿cuál es tu aguijón? Pues os va a decir una lista. Bueno, no lo va a decir porque se lo calla, pero tiene una lista larga. Y pasado mañana tiene que viajar. ¿Cuáles son tus aguijones y cuáles son tus tristezas? Pues efectivamente no tenemos nada de lo que gloriarnos. Abraham tampoco tenía mucho de lo que gloriarse. Abraham estuvo a punto de casi vender a su mujer 2 veces en Egipto. Moisés rechazó la voluntad de Dios y estuvo a punto, y si hubiese sido por él no hubiese hecho nada, se hubiese quedado con su rebaño de ovejas. Samuel era un simple niño, un niño pequeño, bueno, no tan pequeño, pero era un niño. David era un pastor, que ni siquiera su padre le llamó para ofrecérselo al profeta. Ni siquiera contaba para su padre. Eliseo, cuando fue llamado, era un campesino que estaba ahí trabajando y Elías le llamó. Los 12 apóstoles no eran nadie. El único que era un poco era Mateo, que tenía dinero, pero era un publicano, es decir, era un enemigo de los judíos. Así que tampoco era nadie. El apóstol Pablo, ¿quién era? Pues vemos, una persona débil, con temor, con temblor, con su aguijón en la carne, que la gente le veía y decía, mírale. ¿Y este es el Pablo que escribe estas cartas? El propio Jesús, ¿quién era? Era hijo de un carpintero y de Nazaret. ¿Os recordáis la frase? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? No son nada ni nadie. Por lo que es verdad, nosotros también tendremos nuestros problemas, nuestras dificultades, tendremos aguijones y tristezas como Pablo, pero dentro de eso también tenemos que darnos cuenta de que necesitamos sanidad. ¿Quién demuestra esto? Pues leed las cartas de Pablo. Buscando referencias he encontrado muchas referencias. Voy a tomar 3, una de cada. Pablo necesitaba respuesta a su problema espiritual, de lo que hablamos la semana pasada. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué es lo que dice Pablo? Hay un problema espiritual que yo quiero superar, pero no puedo porque está por encima de mí. Es decir, necesito sanidad a ese problema, pero también al problema mental y emocional, no solamente por lo que hemos leído, sino que si nos vamos a 2 de Corintios 2:4, dice, porque la mucha tribulación y angustia del corazón, o que por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Este es el apóstol Pablo. Una persona que sufría tribulación, que sentía angustia y que lloraba. He tomado este ejemplo como otros tantos que hay del apóstol Pablo. Y problemas físicos, ya hemos leído su aguijón en la carne, su problema físico, que no sabemos muy bien cuál es. Pablo necesitaba sanidad como cualquier otra persona. Pero más allá de la sanidad que yo necesito y que yo me di cuenta, tengo que experimentar ese poder fundamental del Evangelio. Así que si el segundo punto era nada, el tercer punto es todo. Yo lo tengo todo. Y vamos a ver los ejemplos de los remanentes. Abraham, sí, era imperfecto, pero sin embargo fue el padre de la fe y Dios le utilizó para comenzar el pueblo de Dios.
Así que de no ser o no merecer nada, Dios le dio todas las respuestas y Dios proveyó de todo lo que él necesitaba. Moisés igual, que no sabes hablar, Moisés, que eres tímido, que tienes algún problema en el habla, que yo te voy a dar toda la respuesta. Yo estaré contigo en Egipto. El gran libertador del pueblo, el gran arquitecto del pueblo de Dios. José también no era nadie, era un esclavo, salvador de la nación de Egipto y de los pueblos de alrededor. Samuel, un niño que Dios levantó como un remanente para restaurar el pueblo. David, sí, el que cuidaba las ovejas, el que cantaba cancioncitas, el que hizo matar a un hombre prácticamente para quedarse con su mujer, ese. Sí, aquel que fortaleció la nación. Eliseo pudo conquistar el corazón y pudo llegar hasta reyes y reyes, haciendo grandes obras. Los 12 apóstoles no eran nadie, pero Dios les dio todo. Les dio todo el mundo para conquistar y fueron a predicando el Evangelio. Y el apóstol Pablo llegó hasta el último de la tierra. Así que cuando nosotros entendemos el poder del remanente, nos damos cuenta de que aun teniendo nada, aun siendo nadie, lo tenemos todo. Solamente cuando nos aferramos al poder del Evangelio, es el poder del viento y del fuego, como habla la palabra de Dios, donde la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. Y la soberanía de Dios, o que esté por encima de todas las cosas, quiere decir que también está por encima de mi poder, mi sabiduría y de mis capacidades. Porque la gracia de Cristo existe y está entre nosotros. Y eso quiere decir que tengo una identidad nueva y una meta nueva para mi vida. Y las obras del Espíritu Santo quiere decir que no es mi poder, es el poder de Dios. Así que cuando yo pienso en el poder fundamental que tiene que haber en mi vida, tengo que darme cuenta de que lo tengo todo a mi alcance. De que no importa que yo esté como el versículo 3 o en el versículo 1, la segunda parte, que yo tengo respuestas por encima de esto. Y el apóstol Pablo lo explica, y yo creo que Dios le llevó a explicarlo de esta forma para que veamos y entendamos que aunque estemos en esa posición, va a haber respuesta. En tercer lugar, dentro de este punto, que Dios nos comisiona, es decir, Dios nos da también un campo para que podamos hacer esta obra de la evangelización del mundo. Él entendía a Pablo, o sea, es decir, él entendía la misión. Pablo, capítulo 9 del capítulo 9 de Hechos, donde Dios le dice que tiene que ser un testigo para el pueblo de Dios, pero también hacia los gentiles, lo último de la tierra. Dios le da las provisiones para hacerlo. En este caso concreto, los filipenses le estaban llevando ofrendas para que él pudiese hacer las misiones. Tenemos ahí referencias bíblicas por aquí y por allá. 1 Corintios 1:30. Pero gracias a él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, que los apartados y los que no somos nada y los despreciados, somos y tenemos toda esta respuesta en Cristo. 1:17 y 18 de 1 Corintios. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Esto es la comisión del apóstol Pablo. Esta es la comisión de Dios a nuestra vida, que yo estoy comisionado simplemente a predicar el Evangelio. Repito, él habla de que le envió no a bautizar, sino a predicar el Evangelio, dice, y sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. No quiere decir que nosotros no podamos predicar de la mejor manera, pero es predicar el Evangelio. Versículo 18, dice Pablo, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Así que al final, ¿qué tengo que hacer en mi campo? Experimentar el poder fundamental, que es la palabra de Dios. Simplemente, ay pastor, es que se me da mal.
que no es cuestión de que se nos dé bien o mal, es cuestión de simplemente transmitir el mensaje del Evangelio. ¿Cómo el apóstol Pablo hizo? Ay, es que estoy con temblor, estoy con angustia, con debilidad, me da igual. Si él pudo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Cuál es el problema de esto? Que nos quedamos sin excusas. No hay excusas. Ay, es que tengo un aguijón en la carne. Pablo también lo tenía. Es que necesito sanidad de mis problemas espirituales, mentales, emocionales y físicos. Pablo también tenía esos problemas. Pero cuando entendemos la comisión, la realizamos y nos damos cuenta de que el poder fundamental es útil, es lo absolutamente necesario para nuestra vida. Dios nos da un arma, como hemos dicho, que es la palabra. Como dice Hebreos 4:12, esa palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, el poder de Dios está a través de la predicación de la palabra. Para ellos y para mí, el poder de la palabra reside ¿en qué? En que yo experimente esa palabra, de que yo la escuche, la guarde y la aplique en mi vida. Versículo 1. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Cuál es el arma que tiene Pablo? Anunciaros el testimonio, el mensaje del Evangelio. Versículo 2. No quiero daros ninguna otra cosa que no sea el Evangelio. No voy a venir con filosofías y con historias, solo el mensaje de Cristo. Versículo 4. ¿Cómo trajo el mensaje? Con la demostración del poder y del espíritu de la predicación. Hay quien habla de que haría milagros, haría cosas. Otros, muchos estudiosos seguramente estarían diciendo que la propia predicación de la palabra trajo una demostración en la vida de estas personas. ¿La mayor demostración cuál es? Entender y aceptar el mensaje de Cristo. Es decir, la palabra tiene poder cuando se predica. Versículo 5. Y este mensaje hizo que le fuese fundada la fe. ¿Dónde? En el poder de Dios. Es decir, viendo y experimentando la obra de la predicación de la palabra, ahí se fundamenta la fe, no en la capacidad de uno, de ninguna forma, entendiendo que finalmente Cristo nos sostiene. Segunda de Corintios 4, versículo 6, lo explica de una forma sin igual. Y Pablo dice, porque Dios, que en su momento dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, obviamente es una referencia a Génesis capítulo 1, versículo 3. Es decir, hágase la luz. Y Dios hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? De la misma forma que Dios hizo que la luz apareciese en las tinieblas, ha hecho que la luz del Evangelio resplandezca en tu corazón. Con el mismo poder, el mismo decreto en nuestra vida. Y dice, tenemos este tesoro, esta luz de Cristo, la tenemos en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. En otras palabras, el tesoro del Evangelio no viene en un cofre de oro ornamentado, viene en una simple, barata y sencilla vasija de barro. ¿Quién es esta vasija de barro? Somos nosotros. Así que, siendo nosotros vasijas de barro como el apóstol Pablo, tenemos el gran tesoro del Evangelio. Versículo 8. Nos vemos atribulados en todo. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios capítulo 4. Así que la luz se ha hecho en nosotros. Esta es la gracia de Dios. No que yo haya alcanzado la luz, sino que la luz ha venido en mi vida. Del mismo o de la misma forma que Dios decretó en la creación. Aún siendo vasijas de barro torpes. Como las cositas que hacen los niños en arcilla en el colegio.
que están muy mal hechas y tú las ves y dices, ¡ay, qué torpe! Pero, como las hacen con todo el corazón, son el mayor tesoro que tú tienes. ¿Sí o no? Y las coges, ¡ay, qué bonito! Las coges con cariño y no quieres ninguna otra cosa, quieres esa cosa que ha hecho tu hijo y la pones ahí. Mira qué bonita. ¿Por qué? Porque la ha hecho tu hijo. Y esto es el valor. Al igual que Dios nos ve de esta forma. Vasijas torpes, imperfectas, pero preciadas absolutamente para Él. Finalmente Pablo, entendiendo todo esto, él al final acaba diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el sentido de la frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en debilidad, en temor y en temblor. Yo puedo, porque Cristo me da fuerza. No es la frase del futbolista, no, yo puedo meter 5 goles porque Jesucristo me fortalece. No va por ahí la cosa. Pablo está hablando de esto, no de lo otro. Así que para terminar, 3 puntos. El primero, entiende cuál es tu responsabilidad. Entiende cuál es tu responsabilidad. Pablo entendía qué es lo que tenía que hacer. Y Pablo hizo, a pesar de sus problemas, la evangelización de la misma forma que los papás cuidan a sus hijos a pesar de estar enfermos. Cuando tienes que cuidar a tus hijos, lo tienes que hacer y estás enfermo y no te ayuda nadie, ¿qué te toca? Pues aguantas. ¿Qué vas a hacer? Hacen menos, lo haces un poco más despacio, les piden más colaboración, pero son tus hijos, tienes que hacerlo. Y cuando tienes que ir al trabajo, ¿qué haces? Te tomas algo y vas y lo haces. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. Pero cuando hablamos de la evangelización, a veces nos olvidamos de que tenemos una responsabilidad. Por lo que, en primer lugar, mi responsabilidad en cuanto a mi formación. Yo tengo que ser un discípulo del evangelismo, por lo tanto necesito formarme. Es decir, enraizar en el mensaje del evangelio. No para predicar con elocuencia, sino para testificar correctamente el mensaje de Cristo. Mi responsabilidad es mi entrenamiento, mi estudio, y mi responsabilidad es, finalmente, mi evangelismo. Mi evangelismo y mi campo. En segundo lugar, es mi gracia. Yo tengo que recibir gracia. ¿Cómo? Culto, oración y la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si yo no recibo gracia, ¿cómo voy a poder superar el problema de Pablo? ¿Cómo voy a superar mis dificultades y mis propias barreras? Si yo no recibo gracia a través del culto, de la oración y de la obra del Espíritu Santo, no voy a poder. No voy a poder. Y en tercer lugar, mis respuestas. ¿Cuáles son mis respuestas? Mi discípulo, el que haya en el campo, no sé cuál. ¿Cuál es mi discípulo? No lo sé. Alguno tiene que haber. Busca a ese discípulo. Busca las respuestas en el campo. Y hace esa gran obra maestra. Como el pastor Río predica. Una gran maestra desde 2 perspectivas. La primera, todos los días tienes que vivir con todos aquellos elementos que son imprescindibles para ti. Levántate y haz culto de madrugada. Prepara tu evangelismo. Ora y busca y recibe respuestas durante todo el día. Haz esa oración de 24 horas. Haz bien tu trabajo. Sé un buen padre. Presenta el evangelio, etcétera, etcétera. Haz y finaliza el día con ese culto y esa concentración que te dé sanidad. Cuando termines ese día dirás, ¡guau! No lo he podido hacer mejor. Bueno, podríamos decir, podría haber hecho mejor las cosas, pero no más. He cumplido con mi parte. He hecho una obra maestra hoy. Cuando yo lo hago todos los días, mi vida es así. El apóstol Pablo, yo creo que podría ser una persona que hizo de su vida una obra maestra, prehaciendo la evangelización del mundo. Así que partimos de lo poco y de lo pequeño a lo grande. Y de esta forma vamos a hallar esa gran respuesta de experimentar y disfrutar del poder fundamental, que es el poder del Evangelio, el poder de Cristo, el poder de la predicación de la palabra. ¿Cómo yo voy a poder superar mis problemas? Pues con el poder que viene de Dios.
Si no, es imposible. Así que recordando que Dios desde su trono celestial nos observa y Él obra a través del Espíritu Santo, y que mientras nosotros le miramos como sus hijos, que podamos recordar que el Padre que lo tiene todo, me lo quiere dar todo. Y la única pega, ¿cuál es? Que tú te conviertas en una vasija de barro. Y ese término lo hemos utilizado mucho. Sé una vasija en la que Dios pueda depositar la luz del Evangelio. Si no, no va a funcionar. Y no hace falta que seamos una vasija bonita, simplemente que seamos funcionales. Si eres muy bonita y tienes un agujero, no sirves para nada. Por lo que os bendigo en el nombre de Cristo, para que en mitad de vuestro temor, temblor, de vuestra debilidad y vuestros aguijones en la carne, podáis experimentar que Jesús es el Cristo y así tener ese poder fundamental. La siguiente semana, que veremos, la misión fundamental de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias, Padre, porque hoy estamos experimentando este poder fundamental. Hoy experimentamos el poder que viene de lo alto, que viene del cielo. Hoy experimentamos que tú, Padre Todopoderoso, soberano y absoluto, estás con nosotros en toda circunstancia y momento. Padre, gracias porque no solamente nos sostienes, sino que además nos comisionas para ser como ese apóstol Pablo, que podamos experimentar en el campo que Jesús es el Cristo y que a pesar de nuestra debilidad tú obras. Y ese es el mayor de los milagros, que no tiene que ver con nuestra capacidad, elocuencia o poder o nuestra forma de presentarnos a los demás, sino que es pura gracia, es pura obra del Espíritu Santo y es a través de tu absoluta soberanía. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.